Doy inicio entonces a la presentación de la ponencia. Saludándolo, presidente, de manera respetuosa, al ministro de Trabajo, Ángel Custodio Cabrera, al viceministro de Interior, Juan Pablo Díaz Granados, a los senadores que están en el recinto de la plenaria del Senado y quienes están conectados en la plataforma tecnológica. Hemos establecido la siguiente metodología, presidente y senadores. Haré una presentación general del proyecto, algunos aspectos relevantes en su trámite. Posteriormente intervendrán los autores, el gobierno en representación del ministro de Trabajo y el senador Richard Aguilar. Me corresponde entonces la presentación. No la tenemos en pantalla. Gracias. Me corresponde entonces presentar ponencia para segundo debate al proyecto de ley número 262 Senado, por medio del cual se regula el trabajo en casa. Iniciativa que ha sido autoría del senador Richard Aguilar y del gobierno a través del ministro de Trabajo. Estos proyectos radicados, uno en la Cámara de Representantes, el otro en el Senado de la República, cumplieron los requisitos de simultaneidad y de unidad de materia y por eso fueron acumulados. Y fui designado como ponente único ante esta corporación. El objeto de este proyecto de ley radica en actualizar la normatividad en materia laboral, regular el trabajo en casa y definir aspectos fundamentales del mismo, como son los referentes a los horarios, a las prestaciones sociales, a los riesgos laborales, al derecho de negociación, Wilson Arias, a las garantías sindicales, Alexander López, a la desconexión laboral. Tiene también un capítulo o unos artículos importantes relativos a los compromisos de la administradora de riesgos laborales y a quién le corresponde entregar los equipos cuando se requieran y se habilita el trabajo en casa. Este proyecto de ley tiene un antecedente, una regulación anterior que es el teletrabajo, pero que no es equiparable con la habilitación de trabajo en casa. En eso quiero ser muy preciso. Por los costos económicos y por los trámites administrativos no se podría en época de pandemia adelantar las funciones desde el hogar, desde la residencia por parte de los trabajadores mediante la figura que establece la ley 1221 del teletrabajo. Por eso necesitamos una inclusión en la normatividad laboral, necesitamos este instrumento jurídico que hoy estamos en el cuarto y último debate en esta plenaria del Senado de la República. Y allí quiero, senadores, hacer una diferenciación y precisar lo que significa, lo que es el teletrabajo y lo que es el trabajo en casa. Lo digo porque en las comisiones conjuntas se confundieron estas dos figuras jurídicas. Fueron varias las proposiciones que se presentaron tratando de modificar la figura del teletrabajo que no está consignado en este proyecto de ley. Empiezo diciendo que el teletrabajo es una modalidad contractual especial. El trabajo en casa es la habilitación que el empleador por escrito le hace al trabajador para que desarrolle las funciones en un sitio diferente a donde habitualmente cumple esas competencias y esas funciones, por unas circunstancias excepcionales, especiales u ocasionales. Ahora vamos a explicar cuáles son las características de esas circunstancias. El teletrabajo tiene su origen en el consenso, en el mutuo acuerdo entre trabajador y empleador. El trabajo en casa tiene su origen en las circunstancias excepcionales, transitorias, especiales, como la pandemia, que no permiten que el trabajador adelante sus funciones en el lugar habitualmente donde labora. La temporalidad del teletrabajo lo establece el mismo contrato. En el trabajo en casa tenemos la propuesta en este proyecto de ley de establecer
esa temporalidad de 3 meses, prorrogables por otros 3 meses por única vez, y si las circunstancias excepcionales se mantienen, pues se seguirá habilitando al trabajador para que adelante sus funciones desde la casa. El marco normativo. El teletrabajo tiene su propia ley, ya lo he mencionado, la ley 1221 del año 2008, tiene su propia reglamentación. En este proyecto de ley no estamos modificando ningún artículo, ningún inciso que tenga que ver con el teletrabajo. El trabajo en casa tiene como antecedente el decreto legislativo 491 del año 2020 que expidió el gobierno a propósito de la crisis sanitaria. En el artículo 3º habilitó a los servidores públicos para que realizaran sus labores desde su casa. La Corte hizo el estudio de constitucionalidad y lo encontró ajustado a los principios y valores de nuestra Constitución, de nuestra Carta Política. 2 características para no demorarnos en estas diferencias, pero era necesario precisarlas. 2 características adicionales del teletrabajo que no le corresponden o que no tiene el trabajo en casa. El teletrabajo, senadora Laura Fortis, como bien lo conoce usted, no se reconocen la jornada nocturna ni las horas extras, por expresa disposición del artículo 6º de la ley 1221. El trabajo en casa se reconocen todas las garantías en materia laboral, todos los derechos, todas las obligaciones que tiene el trabajador y el empleador. Aquí no se desmejora la condición laboral, me refiero a este proyecto de ley que pretende regular el trabajo en casa. Cuando hablamos de teletrabajo, es inherente a ese contrato la utilización de herramientas tecnológicas, de tecnologías de la información y las comunicaciones, senador Meiser. Cuando hablamos de trabajo en casa, no necesariamente se necesita usar esas herramientas tecnológicas. En una labor que cumple en manufacturas, no necesita tener herramientas tecnológicas, lo puede adelantar su trabajo en el tiempo desde su casa y cumplir con esa función y cumplir con ese objetivo. La conveniencia de esta iniciativa, la necesidad. Primer punto, garantizar la salud de los colombianos, de los trabajadores y de sus familias. Segundo, garantizar el distanciamiento físico. Tercero, proteger los puestos de trabajo en Colombia. Y aquí tenemos que decirlo, que el futuro y el presente de este Congreso en todos los aspectos laborales tendrá que girar en torno a crear nuevos puestos de trabajo y a garantizar la continuidad de los mismos, de los ya existentes. Y este proyecto va en esa línea. No podemos olvidar, señor presidente, ministro de Trabajo, ese reto lo tenemos en la misión de empleo que usted ha organizado, convocado, que Colombia desafortunadamente ocupa la tasa de desempleo más alta de la región. Somos el país que tiene la mayor tasa de desempleo de los países miembros de la OCDE. Tenemos la mayor tasa de desempleo de los países que integran la Alianza Pacífico. Y esta norma, por supuesto, va en la línea correcta de proteger los empleos que se han generado en el país. Cifras de Fasecolda. Al mes de junio y agosto del año anterior, hablaban de alrededor de 2 o 3 millones de colombianos haciendo trabajo en casa, de un número total de 10 millones que están registrados. Terminando el año, en el mes de diciembre y comienzo del mes de enero, cifras que suministró el ministro de Trabajo en un debate en la Comisión Séptima, hablaba de cerca de 3.500.000 colombianos que estaban adelantando sus labores con el trabajo en casa. Y no existe regulación normativa, no existe ley de la República que proteja a los trabajadores, pero que también proteja y entregue garantías a los empleadores. Hay una discusión que se ha dado en algunos eventos académicos y en algunos foros. El trabajo en casa, ¿a quién beneficia? Senador John Harold Suárez, ¿al trabajador o al empleador? No tenemos mucha bibliografía, este es un tema reciente, no tenemos un histórico del comportamiento
de pandemias en este país o en este continente, pero después de revisar algunos escritos que ha suministrado el autor de esta iniciativa, senador Richard Aguilar, puedo decirles con total seguridad que los beneficios son para ambas partes, tanto para el empleador como para el trabajador. Las dificultades que se han venido generando en la aplicación del trabajo en casa, por supuesto, está dejado de enseñanzas. No teníamos, ya lo he dicho, un referente de una situación como la que ha sufrido Colombia y el mundo por la crisis de COVID-19, y nos ha tocado aprender en el proceso. En el desarrollo de esta crisis sanitaria hemos encontrado algunos inconvenientes que este proyecto trata de corregir. Y me voy a referir a tres de manera particular. El primero de ellos, los límites difusos en cuanto a la asignación de horarios laborales cuando se desarrolla el trabajo en casa. En este proyecto de ley, en el artículo 4, se establece claramente el criterio de la desconexión laboral. El empleador tendrá que abstenerse de dar instrucciones u órdenes después de la jornada laboral. Se garantiza el descanso del trabajador para que pueda conciliar su vida familiar y su vida personal. Se garantiza el cumplimiento de los descansos, de los permisos, de las licencias, de las vacaciones, de todo ese capítulo que tiene el Código Sustantivo de Trabajo para garantizar ese descanso del trabajador. Aquí la jornada laboral se respeta y se cumple en iguales condiciones como si estuviera adelantando el trabajador sus funciones de manera presencial. Otra dificultad que veíamos, y sale de una encuesta realizada por Fasecolda, cerca del 80% de los trabajadores manifestaron que no recibieron soporte en esos meses que estuvieron adelantando trabajo en casa, que están adelantando trabajo en casa por parte de las ARL. Aquí se establece de manera muy precisa las responsabilidades del empleador para realizar capacitaciones al trabajador en la utilización de herramientas tecnológicas, pero también el compromiso de las administradoras de riesgos laborales para garantizar durante la época que se adelanta el trabajo en casa la salud física y mental y, por supuesto, la seguridad en ese puesto de trabajo. Y una tercera dificultad que fuimos conocedores todos los que integramos este Senado de la República tiene que ver con los costos adicionales que incurrieron los trabajadores cuando cumplen las funciones de trabajo en casa. Este proyecto de ley establece el auxilio de conectividad en las mismas condiciones como de hoy se asigna el auxilio de transporte. El mismo monto, las mismas condiciones, se compensa ese auxilio de transporte por el auxilio de conectividad para que puedan utilizarlo en el acceso a internet, en el mayor costo de consumo de energía y otros gastos adicionales que por supuesto se incurren cuando se adelanta el trabajo en casa. Algunas generalidades de la iniciativa, pilares, diría yo, fundamentales de este proyecto de ley. Primero, el respeto por las prerrogativas laborales. Segundo, ya lo mencioné, la garantía al derecho de la desconexión. Tercero, las administradoras de riesgos laborales deberán promover programas que garanticen condiciones de salud física y mental. Y cuarto, la garantía de no variación de las condiciones laborales. El trabajo en casa no establece ninguna disminución de esas garantías en materia laboral y en eso quiero ser enfático. Ya para ir terminando, este proyecto de ley contiene 16 artículos. El primero de ellos se relaciona con el objeto y el campo de aplicación. El segundo, la definición de lo que se entiende por trabajo en casa, que tiene la injerencia tanto a los servidores públicos como para el trabajador del sector privado. El artículo tercero establece las garantías en la habilitación del ejercicio del trabajo en casa en las funciones y servicios públicos. El artículo cuarto, criterios aplicables al trabajo en casa. El artículo quinto, los elementos de la relación laboral
en el trabajo en casa, el artículo 6º, la jornada de trabajo, el artículo 7º, el término del trabajo en casa, el artículo 8º, los elementos de trabajo, artículo 9º, procedimientos necesarios para la implementación del trabajo en casa, artículo 10º, sobre los derechos salariales y prestacionales, artículo 11, garantías laborales, sindicales y de seguridad social, artículo 12, programas de bienestar y capacitación, artículo 13, implementación del trabajo en casa, artículo 14, canales oficiales de comunicación para ciudadanos y usuarios, inspección y vigilancia y la vigencia. Estamos ante una nueva cultura en materia laboral. Vendrán más iniciativas que pretendan desarrollar y complementar la iniciativa que hoy estamos presentando. Este proyecto de ley, quiero manifestarlo, ha sido ampliamente consensuado con los trabajadores, con la academia, con el gobierno, con el Congreso, con los empleadores. Y esos artículos reúnen las voluntades y los comentarios que todos esos sectores han hecho a la Comisión Séptima del Senado de la República y que hoy transmito ante esta plenaria del Senado de la República. Muchas gracias, presidente. Con esto termino mi brevísima intervención y quisiera que los autores, ministro de Trabajo, en representación del Gobierno, y el senador Richard Aguilar entraran en detalles de esta iniciativa para posteriormente votar el articulado y poder absorber las inquietudes que se han generado en esta plenaria. Muchas gracias.